כי סאבי במים יתחוו אני ובמני יובורדויס לא ישטפו חול וסילך במוי אש לא יסיקו וליובו לא יסיבה כוח כי סאבי במים יתחוו אני ובמני יובורדויס לא ישטפו חול וסילך במוי אש Hades TV Panamá y la congregación Hades Yameinu presentan el estudio bíblico de la semana con el Rosh Dr. Alexis Gómez. Que corresponde a este tiempo es la Parashá Nitzavim. Nosotros tenemos muchas veces Mejubaro Nitzavim Vayelech, pero este año pues Vayelech está para la próxima semana, que es el Shabbat Shuvah o el Shabbat del retorno antes de Yom Kippur. Así que hermanos, hoy nos reunimos para compartir esta porción, la porción Nitzavim del año 5778, la última porción de este año. Y es muy curioso, porque todo Israel se está preparando para Rosh Hashanah, desde los más religiosos hasta los menos religiosos. Los comercios ya han anunciado que van a cerrar el día domingo al atardecer y cerrados completamente el día lunes porque es el primer día de Rosh Hashanah. Los más religiosos van a cerrar 2 días, los que no son tan religiosos a partir de las 6 de la tarde del lunes empiezan a abrir. En fin, hay de todo un poco, pero en Israel, en Kol Israel, en todo Israel, estamos celebrando este inicio de año, esta cabeza del año 5779. ¿Qué nos recuerda a nosotros, hermanos? Que es el día en el que recordamos la creación de Adam Arishon, o del primer Adán. Y antes de que empiece Rosh Hashanah, los sabios de la gran asamblea, hermanos, determinaron que el Shabbat que antecede a Rosh Hashanah hay una porción muy especial, la porción Nitzavim. Hoy vamos a hablar del tema Nitzavim, Parashat Teshuvah Betikvah, que es una porción del arrepentimiento y de la esperanza. Vamos a hablar un poco de esos 2 temas muy importantes para nosotros en este final del año e inicio del año nuevo. Nuestra porción se encuentra en el libro de Devarim, en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 9, empieza esta porción Nitzavim. Nitzavim significa literalmente firmes, de pie. Y es muy interesante porque la Parashat, como bien leyó nuestro hermano José Castillero, dice: todos ustedes se encuentran hoy firmes ante Hashem, su Elohim, los jefes de las tribus, los ancianos, los oficiales, todos los hombres, los niños, las mujeres, el prosélito que vive entre ustedes, incluso el leñador y el aguatero, para hacerte pasar al pacto de Hashem tu Elohim y juramento que Hashem tu Elohim celebra hoy, hermanos, y ese hoy es constante, hoy contigo. ¿Saben lo lindo de esta porción? Esta porción dice: todos ustedes que están firmes aquí, no importa quién sea, no importa si es un hombre de autoridad, de renombre, no importa si es
un ciudadano más, no importa si es hombre, no importa si es mujer, no importa si es un niño, no importa si usted no tiene sangre judía, es un prosélito, pero usted está aquí y usted ha aceptado al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esta porción es para nosotros. Un pacto que Dios hace con la humanidad entera, de aquellos que deseen servir al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es la parashá que antecede a Rosh Hashanah. Pasamos por el juicio de Dios, que es este domingo 9. Pasamos ante el Eterno, como vamos a leer mañana en las oraciones, como veréis, varón, es decir, como hijos de corderos. Vamos a pasar delante de Él como corderos, y Él hará la división entre corderos y cabritos. Tiene mucho que ver con las palabras de Yeshua. Y es muy interesante, hermanos, que cuando Yeshua dice esta palabra para llamarnos la atención, de estar firmes en ese juicio y victoriosos, nos dice que hay dos tipos de personas. Aquella que cuando tuve hambre me diste de comer, ¿se acuerdan de ese pasaje, no? Tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve preso y me visitaste, enfermo y estuviste allí. Porque a cada uno que hicieron estas cosas, las hicieron conmigo, y después a los otros Yeshua les dice, y Él les dice a esos: venid benditos de mi Padre, a los que están a su derecha, pero a los que están a su izquierda, que no hicieron nada de estas cosas, Yeshua les dice: apartaos de mí, malditos. Es muy interesante que Yeshua usa las mismas palabras de esta porción Nitzavim, bendición y maldición, para el final de los tiempos. Y es interesante también, hermanos, que esta porción nos prepara a nosotros para pasar ante Dios en este año 5779. Cuando, dicen los rabinos, cuando en el versículo 9 que acabamos de leer, todos ustedes se encuentran hoy firmes ante Hashem. Ese firmes hoy, ese hoy, dicen los rabinos, ese día es Rosh Hashanah. Hay algo muy interesante. Nitzavim quiere revertir la parashá Nitzavim, el mensaje de Nitzavim quiere revertir la maldición que recibimos por nuestro pecado en el Gan Eden. Y por eso Dios nos da una oportunidad. En el Tratado de Sanedrín, hermanos, hay un pasaje muy interesante. Voy a leer lo que dice el Midrash en el inicio de esta porción de hoy. El pueblo de Israel estaba en pánico y en temor, después de haber escuchado tantos castigos. Hermanos, usted puede creer, nosotros la semana pasada leímos en nuestra porción, yo no sé si usted los llegó a contar, son 98 castigos, 98 maldiciones las de la semana pasada. Fue fuerte, ¿eh? Pesada y dura esa palabra, de lo que ocurriría con nosotros si nos apartamos de Dios. Y después de esta palabra tan dura en Kitabó, entonces Moshe tiene que hablarle al pueblo para que no se desanime. En Nitzavim Moshe le dice al pueblo: no teman,
ustedes sobrevivirán. Y por último, Mashiach llegará. No se preocupen, estos castigos van a venir, todos van a venir. Por nuestra desobediencia van a llegar. Va a llegar las guerras, van a llegar los exilios, van a llegar las cruzadas, van a llegar las persecuciones en la Inquisición, van a llegar las persecuciones en la Edad Moderna y posteriormente cierre de esa persecución, el Holocausto de Hitler. Todo eso va a llegar. Pero recuerda, Israel, Nitzavim, que a pesar de todo, que si estamos verdaderamente firmes, Mashiach al final llegará. ¿Cuándo sucederá? Dice el Midrash que Moshe se pregunta, esto no está en el diálogo de la parashá de hoy, y Moshe le dice al pueblo, no lo sabemos. Porque el día ni la hora, nadie lo sabe. Es como Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es llamado el día ni la hora, la fiesta de que el día ni la hora nadie lo sabe. Así se le llama a Rosh Hashanah. ¿Por qué? Porque dependemos de la luna y dependemos de testigos, dependemos de todo esto para que se anuncie al mundo, ha empezado un nuevo mes y ha empezado un año civil. Y dice Moshe, este secreto solo le pertenece a Hashem. Y de verdad, hermanos, porque Yeshua mismo dijo que ni él mismo sabe. Ni los ángeles del cielo. Solo ese secreto, solo Dios, el Padre, creador de todas las cosas, es el único que sabe cuándo. Entonces aquí los rabinos citan un pasaje del Talmud. Rabbi Yehoshua vio una vez aparecer a Mashiach. Fue en el momento en el cual él le hace una pregunta a Eliyahu Hanaví, según ustedes recordarán esa historia, ¿no? Le pregunta a Eliyahu Hanaví, ¿cuándo va a venir Mashiach? Y él le dice, mira, te voy a decir dónde lo puedes encontrar. Él está en la puerta junto a los enfermos, a los leprosos. Búscalo junto a los leprosos. En la puerta de Roma lo vas a encontrar. Hermanos, ¿no les suena un poco esto? Miren, el Talmud está diciendo, a Jesús, a Yeshua, a Mashiach, lo vas a encontrar como un leproso, como un siervo sufriente. ¿Dónde lo vas a encontrar? En Roma. ¿Por qué en Roma? Porque es la cuna del cristianismo. Allá está Mashiach. Allá lo tienen. Búscalo y lo encontrarás. Y Rabí Yehoshua fue allá a buscar a Mashiach. Y le preguntó a Mashiach, oye, Mashiach, ¿cuándo estarás aquí? ¿Cuándo cumplirás Nitzavim? Y él le dijo, vendré hoy. Pero el día pasó. Se desalentó Rabí Yehoshua porque no había ninguna señal de Mashiach. Entonces Rabí Yehoshua fue a reclamarle a Eliyahu Hanaví, ¿verdad? Le fue a reclamar y le fue a decir, él me mintió, Mashiach me mintió, él dijo que venía hoy. Y según el Midrash dice, y el Talmud vuelve y repite este pasaje, dice, él no te mintió. El problema es que tú no interpretaste bien sus palabras. Él se estaba refiriendo a, si oyeres hoy su voz, citando el Salmo 95, no endurezcas tu corazón. Si hoy te arrepientes, si hoy vuelves,
Mashiach llegará. Pero si no, ese hoy todavía no ha llegado. Es muy interesante este pasaje del Talmud y del Midrash, porque nos habla de que todo el mundo, la iglesia entera, dice: Cristo viene. Y queremos el rapto, y queremos que el Señor venga, pero la pregunta principal es: ¿será que la iglesia está predicando: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón? Por eso esta parashá, hermanos, es la parashá de la teshuvá, del arrepentimiento sincero, y de la tikvá, de la esperanza. Cuando Nitzavim empieza hoy, es una porción bien corta. Si usted no se da cuenta, ya está en Vayelech. Si usted se va leyendo, ya se va a Vayelech. Es muy corta la porción de hoy. La porción empieza hablando de una renovación de la alianza. Todos, hombres, niños, mujeres, prosélitos, leñador, aguatero e incluso las futuras generaciones, todas, usted hoy, en esas palabras, hermanos, de Moshe, todos los que estamos aquí, esa palabra fue dada para nosotros. Ni siquiera existíamos, ni siquiera pensábamos estar aquí. Pero Dios tuvo misericordia. Esa palabra era para nosotros también. ¿Y qué sucede? Esta palabra, esta renovación de la alianza, tiene unos componentes y tiene unos requisitos. Empieza a decir: a partir del versículo 12, para establecerte hoy como su pueblo y que Él sea tu Elohim, tal como lo prometiera, tal como Él les jurara a nuestros ancestros Abraham, Isaac y Jacob. Y no solo con ustedes concreto esta alianza y este juramento, con aquel que está aquí hoy con nosotros, ante Hashem, nuestro Elohim, y también con aquel que no está hoy con nosotros, es decir, ahora la generación que está ahorita. Ustedes saben muy bien, y es aquí donde viene Moshe a recordarles: vivimos en Egipto, y cómo pasamos a través de los pueblos con los que ustedes pasaron, y ustedes presenciaron lo que era la idolatría, e inclusive cayeron en ese pecado. Y es una de las cosas que Dios le dice al pueblo: ¿quieres hacer una alianza conmigo? Primera cosa, no puedes servir a otros dioses. Y después viene y dice: quizás haya entre ustedes hombre, mujer, familia o tribu cuyo corazón se desvíe hoy. Nuestro Elohim para adorar ídolos de esos pueblos. Quizás alguno de ustedes sea cual hierba amarga y venenosa, es decir, que finja dentro del pueblo y diga: sí, quiero seguir a Dios, pero su corazón está puesto en los ídolos, está puesto en contra de la voluntad de Dios. Usted sabe una cosa: el pacto que Dios hizo hoy con todos nosotros es un pacto comunitario. Y como bien dice un adagio, ¿no? Por uno pagan todos, así como pasó en la historia de Josué y Acán. ¿Se acuerdan que robó las cosas y después dijo: no, yo no lo he robado? Y por último empezó una plaga. ¿Se acuerdan? Hasta que tuvo que salir el causante, porque por uno se contamina todo el campamento.
Entonces el pacto es con el Eterno, pero no solo es mío para un pacto personal para con Dios, sino es un pacto también que implica a toda una comunidad. No te apartes de tu Dios. Cuidado, hierba amarga y venenosa. Gente que realmente no está comprometida. Cuidado con decir, yo no quiero aceptar este pacto. Habrá un castigo de Hashem sobre la persona y sus generaciones, sobre la tierra, y no solamente sobre ellos, sobre sus generaciones, sobre la tierra, sobre sus hermanos, es decir, sobre la comunidad, para que sean ejemplo para toda la humanidad de qué sucede con aquellos que se apartan de la voluntad de Dios. Y es aquí donde el capítulo 29, versículo 28 dice que ha sido tan mal interpretado en las iglesias. ¿Sabes? Se dice, no, es que los misterios le pertenecen a Dios. Miren, dice el texto, las cosas ocultas pertenecen a Hashem, nuestro Elohim, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para cumplir todas las palabras de la Torá. ¿Cómo lo interpreta el cristianismo? Las cosas que no sabemos que están en el cielo son de Dios, usted no las puede cuestionar, no investigue más, ¿verdad? Pero las de la tierra nos tocan a nosotros y a nuestros hijos. No, eso no significa eso. Ese texto significa lo siguiente: los pecados ocultos que usted no sabe de sus hermanos le pertenecen a Dios y a esa persona. ¿Ok? Pero si usted lo sabe, entonces ya dejó de ser oculto. Y usted tiene que llamar la atención a su hermano. Porque si no, usted se vuelve un cómplice. ¿Por qué creen que el texto dice las cosas ocultas le pertenecen a Dios? Él se va a encargar de esa persona. Pero las reveladas, si usted ya lo sabe, nos toca a nosotros juzgarlas. Nos toca a nosotros hacer lo correcto. ¿Cómo? Aquí es muy claro, dice, para cumplir todas las palabras de la Torá, es decir, vamos a juzgar de acuerdo a la palabra. Porque ella sirve para redarguir, para enseñar, para exhortar, para amonestar. Y la única manera, hermanos, que nosotros podamos, hermanos, revertir el pecado es que podamos estar conscientes de que el único camino que existe es el de la teshuvá verdadera, el arrepentimiento sincero. Muchas veces se habla, yo quiero ser salvo. La palabra salvación es tan escuchada, hace mucho eco dentro de las comunidades cristianas. Quiero ser salvo, quieres ser salvo. Cristo salva. ¿Usted sabe qué significa salvar realmente? Salvar es cuando usted rescata a alguien de un lugar donde esa persona está presa y ha caído y usted y esa persona ella misma no puede salir de ese lugar.
y necesitan la ayuda de otra persona, eso es la palabra Geulah. Redención es la palabra salvación en hebreo. La palabra también derivada que es Yeshua, que es salvación también. Es la palabra Oshia, salvar. Es rescatar, levantar a alguien. Pero la ayuda es externa, pero también es interna, porque para poder que yo tenga salvación, yo debo pedir la ayuda. Si yo no la pido, es porque yo me he querido quedar en ese foso. Pero una vez que yo la pido, yo estoy aceptando y haciendo mi esfuerzo. Yo mismo no puedo salir, pero hago mi esfuerzo de gritar y pedir y clamar al que está afuera que me ayude a salir. Y para poder salir de ese foso, ¿qué es lo que va a suceder? La persona que está afuera probablemente le diga: no te alcanzo, salta un poco para ver si te agarro. ¿Qué otra cosa le va a decir? Está bien, tengo una cuerda, la lanzo, pero agárrate de la cuerda, ve escalando por esas paredes de ese foso para que salgas de allí. Implica esfuerzo. ¿Por qué les pongo este ejemplo, hermanos? Porque muchas personas entienden la salvación como si fuese algo que Dios es el único quien va a hacer todo por mí. En el judaísmo no existe ese pensamiento. En el judaísmo existe el pensamiento que usted se tiene que esforzar en la medida de sus fuerzas, aunque usted sabe que usted no puede salir de ese foso, pero usted tiene que poner un esfuerzo, agarrar la cuerda, saltar para ver si agarra las manos de la persona. Usted necesita hacer su esfuerzo. Pero si usted dice: sálvame, Señor, ¿qué va a pasar? Y le dice: salta. No puedo. Pero tú no puedes bajar hasta acá y ahí te mando la cuerda. Pero es que me voy a raspar las manos, yo no las quiero agarrar. No puedes salvar de otra manera. Y estoy tratando de decir: yo no quiero poner de mi parte. Y eso no funciona así. Arrepentimiento, teshuvah, va de la mano con la salvación siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a esforzarnos. Las palabras de Nitzavim hoy dicen: hay esperanza. Cuando usted se va a Deuteronomio 30, en el versículo 1, Moshe declara: cuando ustedes experimenten la bendición y la maldición, es decir, cuando ustedes vean lo que Dios puede hacer por ustedes y las buenas cosas que les ha dado, y luego experimenten la maldición, es decir, el haberse separado de Dios, y que ustedes hagan una diferencia y vean cómo me va cuando camino con Dios, cómo me va cuando no camino con Dios. Cuando ustedes experimenten eso en carne propia, y ojo, hermanos, haga un alto en su vida, porque si usted es de las personas que se la pasa diciendo: ¿por qué solo esto me pasa a mí? O empieza a culpar a los demás, o empieza a decir: Señor, ¿qué cosa? ¿Por qué yo tengo tanta mala suerte? Hoy veía con los muchachos la parte de la película que les había dicho seguíamos esta semana. No la podemos ver toda completa, la película Click, la vemos por partes. Y hoy le decía, curiosamente, hermana, Andrea, era el grupo de Andrea que estaba viendo esa parte.
Claro, yo no les puedo decir directamente, pero sí les dije que era una película judía, son conceptos judíos, les decía yo a ellos, les explicaba un poco, vieron la mesuzá en la película y todo. Les decía yo a los muchachos hoy, fíjense en esta escena, cuando Michael Newman ha pasado el tiempo, su esposa lo dejó, y él llega en un momento ya a la casa, y la esposa empieza a pelear con él, y llega un momento en el cual él detiene el control y empieza a decirle, empieza a gritar al cielo, diciendo, Morty, ¿por qué hiciste eso conmigo? Morty, el ángel de la muerte, aparece y le dice, yo no he hecho nada. Eres tú, es tus decisiones. Cuando hubo dos cosas, familia, trabajo, el trabajo ganó para ti. Eso no es cierto, le dijo Michael Newman. Y él le dijo, puedes mentirte a ti mismo, puedes mentirle a tu esposa, pero el control es a prueba de mentiras. Y al final de la película, cuando él está muriendo ya, él empieza a quejarse con Morty, a decirle, pero ¿por qué echaste mi vida a perder? Yo no he echado tu vida a perder. Le dijo el ángel de la muerte, fuiste tú mismo, ¿quieres ver? Y puso en el control. Escrita, dirigida por Michael Newman. Allí dice que eres tú, no yo. Entonces, hermanos, ese es el concepto bíblico. Si estamos simplemente pensando, ¿por qué estas cosas me pasan a mí? Queremos evadir la responsabilidad. El profeta Jeremías fue muy claro en decir, en Lamentaciones, en el libro de Ejá, de la boca del Altísimo sale lo bueno y lo malo. Las dos cosas salen de la boca del Altísimo. ¿Por qué se lamenta el hombre del mal que le sucede? Laméntese el hombre de su pecado. O sea, laméntese de lo que hemos hecho. Y que realmente eso que hemos hecho es lo que provoca todo lo que estamos viviendo. Pues le dice, vas a experimentar bendición y maldición. Pero el único remedio para esa maldición es la teshuvá, hermanos. No hay otra forma. ¿Sabían? Y Dios nos ama tanto, hermanos. Aunque usted dice, es que no me da lo que quiero. Es que yo le pedí tal cosa y no me lo ha dado. Es que, no. Es que Él lo ama. Si usted dice y se queja de Dios y empieza a decir que Él no lo escucha, usted ¿sabe que usted está diciendo? Que Él es injusto y mentiroso. Entonces usted está juzgando a Dios. ¿Serio? Debería ser al revés. Yo debo de ponerme a analizar qué es lo que está pasando. Dios, todas estas cosas buenas y malas que nos pasan, nos están empujando a que nos arrepintamos. Si nosotros no entendemos, Dios nos va a mandar más maldiciones. Porque nos ama. Y sigan, que Dios va a seguir mandando. ¿Por qué creen que le mandó plagas a Egipto? Era para ver si despertamos, pero el corazón de Pablo estaba tan duro que llegó un momento en el cual Dios dice, ahora yo voy a endurecer su corazón. Es decir, ya ni siquiera voy a colocar ese sentimiento de remordimiento. Y es allí, hermanos, donde Dios dice, si ustedes hacen teshuvá, si en ese momento
se acuerdan de lo que ha sucedido? ¿Por qué creen que en la historia de Purim Esther se dio cuenta del problema? ¿Qué fue lo que le dijo a Mardoqueo? Ayune todo el mundo. No para que el ayuno me quite y nos salve. El ayuno no nos iba a salvar. El ayuno jamás sirve para esa parte. Y le decía a los hermanos del Centro Bíblico esta semana, nada de ayuno para ver si Dios me da una casa, o me da un carro, o me da una cuenta bancaria. El ayuno no es para eso. El ayuno es para ver en qué me estoy equivocando. Porque creen que después de este tiempo de Rosh Hashanah hay un Yom Kippur. Dios dice, haz Teshuvah, vuelve, retorna a mí. Y una vez que retornes a mí, en medio de tus calamidades, y te humilles, entonces Dios hará que vuelvas con tu gente. Entonces Dios circuncidará tu corazón. Miren los pasos que Dios dice. Y por último, Dios te dará prosperidad y deleite. Pero ¿qué es lo que quiere la gente? Yo quiero prosperidad, deleite. Pero no quiero pasar por estas anteriores, ¿ya? Vamos a ver en un gráfico lo de Deuteronomio hoy. Miren, hermanos, ¿cuáles son los pasos? Si usted se arrepiente, ¿ok? Si usted regresa a Dios, se arrepiente, reconoce lo que ha hecho mal, tiene la firme disposición de retornar a Dios como el hijo pródigo, y tiene la disposición de obedecerle después de todo esto que ha pasado, porque si uno de estos falla hay un problema, hermano. Si usted se arrepiente pero no regresa y no obedece, de nada sirvió porque era remordimiento. Si usted se arrepiente y regresa pero no obedece, va a tener un problema porque va a volver a regresar al mismo punto porque usted es una persona desobediente. Entonces yo tengo que hacer todo esto juntos. Si me arrepiento, si regreso y si obedezco, tú y tus hijos. Y aquí es donde viene el punto, hermano. Esa frase que Jesús dijo: aceptar al Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, no es tan fácil como lo ha predicado el cristianismo. Porque pareciera ser, hermanos, que es como algo tan espiritual que yo acepte al Señor Jesús y que automáticamente eso va a hacer con que mi familia sea salva. No. La salvación es individual, ¿sí? Pero el hecho de que yo acepte al Señor abre la puerta para que mi familia entre. ¿Por qué? Porque ellos van a empezar a ver el testimonio en mí. Y van a ver el cambio en mí. Y eso va a hacer con que ellos también imiten lo que yo estoy haciendo. Y al hacerlo, van a participar de esa salvación. Porque recuerde que no existe salvación si no hay esfuerzo nuestro. ¿Ok? O sea que yo tengo que dar testimonio. Y miren cómo dice Deuteronomio, no lo digo yo. Tú y tus hijos deben arrepentirse, regresar y ser obedientes. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es el hecho de que si tú aceptas al Señor Jesús serás salvo tú y tu casa? Porque si usted aprende, ok,
creer en Dios, hacerle fiel, que es lo que significa realmente la palabra creer en Dios en hebreo, es obediente, fiel, obediente a Dios. Sus hijos, su familia, como usted, si es hombre, cabeza de familia, su familia va a seguir su ejemplo. Y es allí donde serás salvo tú y tu casa. Y una vez que eso se da, hermanos, tú y tus hijos, ¿qué va a suceder? Va a suceder un cambio en mi corazón, es decir, en mi relación con Él, y en mi alma, en mis emociones, en lo que yo hago. Voy a recibir, como decíamos anteriormente, un nuevo nacimiento. Y esto no implica bautizarse en aguas. ¿Por qué? Porque una persona se puede bautizar en aguas y no cambiar. Esto es algo genuino. El bautismo en aguas es para representar algo que ha ocurrido ya internamente, ¿sí? Y es un testimonio público a la gente de que hemos nacido de nuevo. Cuando eso suceda, hermanos, miren los pasos que van a ocurrir según Deuteronomio 30. Dios hará que regresen los desterrados de los 4 cantos de la tierra. Van a regresar. Tendrá compasión de nosotros. Nos reunirá otra vez entre las naciones, es decir, nos recogerá. No importa en el extremo del cielo en que estemos, el Señor nos recogerá, nos llevará a la tierra, circuncidará nuestro corazón y los de los miembros de tu casa, y luego juzgará a nuestros enemigos. Analice bien ese texto, hermanos. Es el Apocalipsis, en resumen. Ese es el Apocalipsis. El Apocalipsis dice lo mismo, es lo que va a pasar. Él nos tiene que retornar desde allá donde estamos, allá vamos a arrepentirnos. Al arrepentirnos va a tener compasión de nosotros. Una vez que tiene compasión de nosotros, nos va a reunir de los 4 cantos de la tierra. No importa en qué lugar del extremo del cielo estemos, Él nos va a ir a buscar. Nos llevará a la tierra, nos llevará nuevamente a Jerusalén. Pondrá el Señor sus pies sobre el monte de los olivos, circuncidará nuestro corazón, es decir, habrá un cambio de corazón de piedra por un corazón de carne, no solo el nuestro, sino también el de nuestra casa, y por último, juzgará a los que nos oprimieron. Pero hay algo que Moisés termina diciéndole al pueblo de Israel hoy. Todo esto que te he dicho, voy a leer lo que literalmente, como dice aquí, Deuteronomio 30, hermanos, versículo 11. Miren lo que dice. Porque este mandato que te prescribo hoy no está oculto para ti, ni está fuera de tu alcance. Tampoco está en los cielos para que pretendas decir: ¿quién puede subir al cielo por nosotros para que nos lo traiga y nos las dé a conocer para que le llevemos a la práctica? Ni tampoco está más allá del mar para que pretendas decir: ¿quién atravesará por nosotros el mar para que nos traiga y nos dé a conocer para que la llevemos a la práctica? Por el contrario, la Torá está muy próxima a ti. Está en tu boca y en tu corazón para que la lleves a la práctica. Hermanos, Pablo hizo alusión a ese mismo versículo.
Romanos, capítulo 10. Voy a leer desde el versículo 4. Porque el objetivo, no el fin, que la ley se acabó, el objetivo de la Torá es llevar a la persona al Mesías. O sea, la Torá fue escrita, dice Pablo, ¿para qué? Para que toda la gente que la lea pueda ser llevada ¿a quién? A Mashiach. Para justicia, es decir, para justificación de todo, ¿ok? Aquel que cree. Mala traducción. Porque es que, ¿tú sabes cómo interpretó la iglesia eso? Para todo aquel que cree. Levanto la mano, acepta al Señor Jesús, ya yo creo en Jesús, ya yo soy parte del cuerpo del Señor. No, un momentito. Ese creer ahí significa firme fidelidad y obediencia. Vamos a volver a traducir el texto. Porque el objetivo de la Torá es el Mesías para justificar a todo aquel que es obediente. ¿A quién? A la Torá. Porque la justicia, lo correcto, es que es por la Torá de Moisés, ¿ok? Escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El hombre que cumpla con la Torá vivirá con ellas. Es decir, que hacer el bien tiene su recompensa. La justicia, que es por la obediencia, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, está la Torá, está la instrucción en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de obediencia, de fidelidad que predicamos. Si confiesas con tu boca que Yeshua es Señor de tu vida, es decir, que Él te enseña obediencia y tú le eres obediente a Él, le prestas obediencia a Él. Al prestar obediencia a Él, aprendes obediencia a lo que no aprendió Adán a ser obediente. Usted lo está haciendo. Y creyeres y confiares y fuese fiel, confiando en Dios fielmente, en tu corazón, que Dios lo levantó de entre los muertos. Es decir, ¿por qué dice que Dios lo levantó de entre los muertos? Si creyeres que Dios lo levantó de entre los muertos, si usted realmente sabe que la causa de la muerte, si usted reconoce que la causa de la muerte es por mi pecado y que es por el pecado que todos nosotros morimos, y vemos que Jesús resucitó y que Él realmente resucitó porque Él no pecó, y que yo puedo imitar su vida, si yo soy obediente a Él, obedezco al Padre también, y yo creo que Él realmente resucitó de entre los muertos, demostrándonos que la muerte puede ser sorbida por nuestra obediencia a Dios. ¿Qué dice? Será salvo. ¿Alguna vez alguien en una iglesia ha predicado de esta manera? ¿Predicó ese versículo de esa manera?
cambia totalmente el sentido. ¿Por qué? Porque implica responsabilidad. Yo tengo que ser obediente a Yeshua. Ser obediente a Yeshua es ser obediente a la Torá, a toda la Torá. ¿Ok? Pero también implica que yo reconozco que soy pecador y que yo me tengo que arrepentir. Miren lo que sucede, hermanos. ¿Qué es lo que significa ese versículo de Deuteronomio 30, 11 al 13? Moisés les dijo, no digan que surgirá otro Moisés, es decir, que vendrá otro Salvador, otro ungido. Miren que Pablo lo explica muy bien en Romanos, aplicando eso a Yeshua, que nos traerá otra Torah del cielo. Porque yo os digo, no está en el cielo, ni una sola parte ha quedado en el cielo de la Torah, todo fue dicho ya. ¿Ok? El precepto del arrepentimiento, el mandamiento de arrepentirse y de la constricción es el remedio para todas las enfermedades y la reparación de todas las maldiciones. Por eso dijo, no está en los cielos. El rabino Abarbanel en el siglo XV había dicho eso. Pero ¿qué sucede, hermanos? Que la gente empieza a pensar que esto está muy difícil, seguir la palabra está muy difícil. Ay, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién me va a salvar si esto está muy difícil? No está en el cielo, no está del otro lado del mar, o como dice el texto de Romanos, no está en el abismo. Está en tu boca y en tu corazón. El arrepentimiento está allí, esa mitzvah está allí, hermanos. Por eso esta porción es importante desde Rosh Hashanah. De acuerdo con el rabino Nachmanides, este verso se refiere a la mitzvah de la teshuvah, de arrepentirse, que fue mencionada anteriormente. Cuando uno se encuentra a sí mismo lejos de Dios, existen 3 fáciles pasos para retornar. No está lejos de ti. No está difícil. ¿Por qué? Porque el primer paso es confiesa a Dios. Confiesa tu pecado. Segundo paso, arrepiéntete por los errores del pasado. ¿Qué sucede con el arrepentimiento? El arrepentimiento hace con que analicemos las cosas que hemos hecho y que tomemos conciencia, ¿sí?, de aquello, de la severidad de las consecuencias de las cosas, y que nunca hubiésemos cometido ese acto si hubiésemos sabido de la severidad de aquello. ¿Ok? Pero si usted, hermano, hace lo malo y sabe las consecuencias, entonces ya no es arrepentimiento, sino es iniquidad. Usted disfruta haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Y si eso es así, hermanos, no hay manera de retornar. Ese tipo de persona no tiene posibilidad de arrepentirse. ¿Por qué? No porque Dios no quiera, sino porque la misma persona no deja, sus acciones no lo dejan. Y por último, aceptación de cumplir todo lo anterior, es decir, de no volver atrás y nunca repetir más ese error. Son 3 pasos. 3 pasos que debemos analizar de todo lo que ha ocurrido en este 5778 que está por terminar. Así que, hermanos, de eso se trata el retornar. Y una vez que retornemos, que hagamos teshuvah sincera, Él entonces pondrá su salvación en nosotros.
Y esa es nuestra esperanza. Hay una esperanza. La parashá de hoy termina diciendo, ¿saben qué? Hay dos caminos. Dos caminos. La elección está en ti. Como les decía de la película de Kirk, usted tiene el control. Y usted elige. No le eche la culpa a nadie. No haga como Michael Newman, que le echaba la culpa a Morty. ¿Y sabe qué es lo bonito, lo interesante de esa película? Que gracias a Dios todo eso fue un sueño, ¿eh? Que al final Michael Newman aprendió a que sus decisiones, lo malo que le sucedió en el sueño era para que él entendiera y cambiara su manera de ser. El problema es que si usted ve el mal que ocurre y Dios le llama la atención, no vaya a pasar como sucedió con Paró. ¿Qué hacía Paró, hermanos? Cuando venían las calamidades, llamaba a Moisés, ¿verdad? ¿Qué le decía? Quítame esta plaga. Y si tú me quitas esta plaga, voy a dejarte ir, ¿verdad? Cuando era libre, ¿qué pasaba? No los dejó ir. Hermanos, cuando Dios nos llama la atención es porque nos ama. Todo lo que ha pasado este año, Dios nos está llamando. Las cosas buenas para reafirmar que si seguimos por ese buen camino, mira todo lo bueno que ocurrió. Pero si voy por el mal camino, mira lo que ocurrió. Hermanos, este es el tiempo de hacer un alto hoy, hermanos. Faltan 2 días para que este año termine. ¿Ya hizo el inventario? ¿Ya sacó cuentas de cómo va todo? ¿Cómo fue todo? Dios hoy nos dice en Netzarim: yo te pongo a escoger entre la vida y el bien, entre la muerte y el mal, entre la bendición y la maldición. Yo te sé decir algo, pongo por testigos el cielo y la tierra. Y curioso, ¿eh? Porque los testigos son los primeros que arrojan el juicio. Es decir, ¿por qué creen que hay tantos terremotos? ¿Por qué creen que ayer, hermanos, no paró de temblar? Y tembló ayer en Panamá, muy fuerte, en Darién. En Japón, que fue una situación desastrosa. Y venía yo ayer conversando con el hermano Justiniani sobre eso. Miren, los desastres se intensifican en este tiempo, ¿eh? A ver si la gente despierta. Ellos nos juzgarán. O cae lluvia o hay terremotos, cielos o tierra, como quiera. Pero Dios nos dice, hermanos, a usted y a mí hoy: escoge la vida, escoge hacer el bien a los demás, cumple los mandamientos de Hashem, escoge servirme a mí, dice el Señor. Tienes que elegir, tienes el control. Eso me recuerda esa parte de la película que Michael Newman buscó a Morty en su taller y le va a consultar que quiere pasar el tiempo porque quiere tener la promoción de
que lo promuevan en el trabajo, Morty le dice, ¿has pensado en las consecuencias de lo que vas a hacer? Michael Newman le pregunta, ¿no quieres que lo haga? Y Morty le dice, yo no sé, es tu vida, yo no me voy a meter. Y aún así, Michael dice, pero ¿de qué me va a afectar? Si solo van a ser 2 meses nada más que voy a adelantar el tiempo, ¿qué me voy a perder yo? 3 o 4 cortes de cabello, 4 o 5 discusiones, no me voy a perder de mucho. El Yetzer Hará empezó a hablar a Michael Newman. Empezó a decir, no importa, si eso no va a ser mucho. ¿Y usted sabe qué le dijo Morty? ¿Has visto el lomo del comercial? Michael Newman le dice, sí, el que dice mágico, sí, delicioso. Sí, ese mismo. Ese lomo siempre está buscando perseguir el final del arco iris para encontrar la olla. Pero cuando llega al final, se encuentra de que no había oro, sino que son solo, ¿verdad? Cornflakes. Sería maíz tostado. No era oro. Entonces, Michael le cambia la conversación y sigue diciendo, pero entonces está mal que lo adelante, pero si no va a ser mucho lo que va a suceder. Y nuevamente Morty le dice, ¿no entendiste la metáfora que te acabo de decir? Entonces Michael sale enojado y dice, sí, ya te entendí, ya sé, ya no lo voy a hacer. Terminó haciéndolo, ¿no? Morty le advirtió, no lo hagas. Escoge la vida. Y a veces parecemos a Michael Newman, que Dios nos dice, escoge la vida, y usted dice, no, voy a buscar otras cosas que Dios, a sabiendas de que el camino me lleva a la perdición. Hermanos, año nuevo, ¿hay oportunidad de un cambio? Sí. Entonces pensemos en Itzavit, si realmente estamos firmes ante Hashem para su juicio. ¿Será que estamos preparados? ¿Será que estamos, hermanos, con la plena conciencia de todo lo que hemos hecho y podemos estar confiados de haber hecho lo que debíamos hacer en el 5778? Es una pregunta que cada cual debemos hacernos antes de empezar este año nuevo. Que el Eterno nuestro Dios nos bendiga y nos guarde en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Vamos en este momento, hermanos, a prepararnos para este tiempo El Ministerio Renueva Nuestros Días es un ministerio de instrucción bíblica sin fines de lucro constituido para el apoyo de la iglesia local,
promoviendo la enseñanza bíblica, la edificación del cuerpo del Mesías y auxiliando a la restauración de la Iglesia con base en los principios bíblicos vividos y promulgados por Yeshua, Jesús y sus discípulos en el primer siglo. El ministerio renovado en nuestros días está basado en las palabras del profeta Jeremías, cuando en el libro de Lamentaciones 5:21 dice: vuélvenos, oh Eterno, a ti y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio.